Buen día, mi nombre es Laura Viviana Hernández Almeida y en esta ocasión les hablaré sobre el movimiento artístico denominado el cubismo. ¿Qué es el cubismo? El cubismo fue el primer movimiento artístico más avanzado del siglo XX, que nace en Francia en 1907 y más o menos se expande hasta 1914, ya que se vio afectado por el inicio de la Primera Guerra Mundial porque muchos de sus artistas fueron llamados para la guerra. El cubismo muestra la forma de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentándola en líneas y superficies. El término cubismo se debe a que el crítico Luz Bauceles, en una exposición de George Braque, afirma que las obras de este autor reducen el paisaje y el cuerpo humano en insípidos cubos. A mano derecha podemos encontrar un ejemplo del cubismo en una de las obras que criticó Luz Bauceles de George Braque. Esta obra es titulada L'Estac, una técnica de óleo sobre tela en 1908. Dentro de los mayores exponentes encontramos a Pablo Picasso, a George Braque y a Juan Gris. En el cubismo existen 4 características principales. En la primera encontramos el abandono de la perspectiva y el realismo, es decir, el abandono del espacio y el modelo real de la figura. En la segunda encontramos la experimentación con figuras y objetos, en donde exploraron diferentes formas y perforando los objetos para que el espacio fluyera a través de ellas. La siguiente es la simbología abstracta, en donde integraron uso de materiales no artísticos como signos abstractos. Y por último encontramos el arte no representativo, que une el sistema abstracto de signos con la superficie del lienzo. En la siguiente diapositiva encontramos las 3 etapas existenciales del cubismo. Primero encontramos el cubismo primitivo de 1907 a 1909, que ésta se caracterizó por la sencillez en el uso de colores, donde dominaron los tonos neutros, grises y marrones, renunciando a lo tradicional e integrando múltiples perspectivas. En este cubismo primitivo fue utilizado más los paisajes. Seguimos con el cubismo analítico de 1909 a 1912, que se enfocó en el análisis de la realidad y la descomposición en planos de volúmenes de un objeto, utilizando tonos grises, cremas, verdes, azules. El cubismo analítico quiso conseguir combinar la tridimensionalidad con la bidimensionalidad de la superficie. En este cubismo analítico se desarrolló más el retrato y el bodegón. Seguimos con el cubismo sintético, de 1912 a 1914, que se caracterizó por el uso de signos plásticos, números, palabras en los cuadros, materiales no pictóricos, como páginas de periódicos, vidrios y telas decorativas. Para esta misma época se incorporó el collage por Pablo Picasso. En la siguiente diapositiva encontramos los representantes del cubismo. En primer lugar encontramos a Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso, nacido en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881 y falleció en Montgins, en Francia, el 8 de abril de 1973. Fue un pintor y escultor. A Picasso se le atribuye la creación del cubismo a partir del lienzo Las señoritas de Avignon, en 1907. Participó en varios movimientos artísticos a través del mundo. Estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid
en Madrid. En 1900 se trasladó a París, donde estudió y pasó la mayor parte de su vida. En su edad madura fue aproximadamente una vez más el figurativismo. La obra más célebre de Picasso es el cuadro Guernica, inspirado en la Guerra Civil de Española en 1937. En esta diapositiva encontramos dos de sus obras, El gallo de 1938 y El toro de 1946, ahí utilizando el tema del cubismo. El siguiente representante es Georges Braque, que nace en Argenteuil-sur-Seine el 13 de mayo de 1882 y muere el 31 de agosto de 1963. Fue pintor y escultor. Estudió en París en la Academia Humbert en la Escuela de Bellas Artes. Existen tres fases en su cubismo. La primera es que pinta los cuadros de superficies superpuestas y planos angulares, componiéndose a base de cubos y usaba pocos tonos cromáticos. En la segunda fase fue su cubismo analítico, en el que los objetos quedaban descompuestos en facetas hasta el punto de ser irreconocibles. Y por última fase, el cubismo sintético. También introduce en su pintura los collages. Después de la Primera Guerra Mundial desarrolla su propio estilo y representa figuras de gran tamaño, pinta algunos paisajes y realiza multitud de bodegones de estructura similar. En esta diapositiva encontramos obras de Georges Braque, que como él se caracterizaba más por bodegones y utilizaba tonos neutros como grises. La botella y pescado de 1910, los platos de fruta y instrumentos musicales. Por último encontramos a Juan Gris. Su nombre verdadero es José Victoriano González Pérez, nacido en Madrid, España, el 23 de marzo de 1887 y muere en Billancourt, Francia, el 11 de mayo de 1927. Fue pintor e ilustrador y maestro del cubismo. Desarrolló su actividad principalmente en París y se mudó a París huyendo de la milicia y se encontró en la misma residencia de Picasso y Braque. Entregó al cubismo en 1910 y dejó la ilustración. Trabajó con la técnica de collage conocida como paper collé, con papel, cartón y periódico. Dio gran desarrollo al colorismo dentro de su obra cubista, a la que se apegó toda su vida. En esta diapositiva encontramos obras de Juan Gris, La guitarra y mandolina de 1919, El bodegón de botellas de Burdeos de 1919 y La naturaleza muerta con guitarra. Ahora seguimos con los cuadros más representativos del cubismo. En primer lugar encontramos a Las señoritas de Aviñón, pintada por Pablo Picasso en 1907. Este cuadro representa a las prostitutas del barrio más famoso de Barcelona. Este cuadro desató el cubismo en 1907. Utilizada como técnica el óleo sobre lienzo. Seguimos con el cuadro de Georges Braque, Violín y paleta, en donde representa los diferentes ángulos de violín. Y la técnica usada es óleo sobre lienzo. En la siguiente se llama La botella de anís, de Juan Gris, de 1914. Utiliza como técnica el collage, lápiz y óleo. El artista convierte las botellas de licor más popular en un cuadro cubista. Y encontramos el Guernica de Pablo Picasso en 1937.
utilizando la técnica óleo sobre lienzo. Representa el bombardeo de Guernica ocurrido el 26 de abril de 1937 durante la Guerra Civil Española. Por último, encontramos La mujer leyendo en la playa de Pablo Picasso de 1937, en donde Picasso toma como referencia a los desnudos de Paul Cézanne y lo integra al cubismo. La bibliografía y muchas